Hola a todos, bienvenidos al canal de Hey Crochet. El día de hoy tengo a este precioso oso amoroso. Miren, está chulo, ¿quién va a tejerlo? Está precioso. Vamos a hacerlo con su corazón, así, lo está cogiendo. Es un oso amoroso. Le hemos puesto por nombre el oso amoroso. Vamos a necesitar nuestros hilos en algodón. Este es de grosor de 2 milímetros, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es tomar en doble hebra, así, 2. Vamos a usar tijeras, una agujita lanera, marcadores, muy importante, y sobre todo nuestro crochet de 3.5 milímetros, ¿sí? Nuestro osito amoroso mide 17 centímetros. También algodón para el relleno, ojitos de seguridad o naricitas pegables, las que son de plástico, o también se pueden bordar, no hay problema. Una cintita para hacer el lacito. También les voy a enseñar cómo hacer este nudito de lazo. Rapidito les voy a enseñar. Entonces, manos a la obra y a tejer a este precioso oso amoroso. Bien, lo que vamos a tejer primero son los brazos de nuestro osito enamorado. Vamos a hacer un anillo mágico, miren, así, alrededor de mis dos dedos, ¿ve? El dedo índice y el dedo medio. Voy a pasar mi aguja por el centro de este arito y traigo la hebrita larga para adelante. Y ahí mismo vuelvo a coger y tejo un punto de cadeneta. Así, ¿ve? Que aquí ya está formado el anillo mágico. Esto se puede graduar de esta forma. Entonces, vamos a hacer 5 puntos bajos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a jalar esta hebrita pequeñita y lo que van a ver aquí es que se cierra completamente el círculo o el anillo mágico. Esta es la primera vuelta. Nos vamos para la segunda vuelta y en la segunda vamos a tomar este primer punto. Estamos tejiendo en forma espiral este primer punto, así. Tomo ese primero y aquí vamos a hacer aumentos. Entonces, si vamos a hacer aumentos, es decir, que voy a tejer 2 puntos bajos en ese mismo punto. Ya tejí uno y en este mismo punto vamos a tejer otro. ¿Ve? Estamos haciendo aumentos. Entonces, vamos a poner nuestro marcador. ¿Ven? Ya tengo 1 y 2 que hice el aumento. Me dirijo en el siguiente punto y también vamos a tejer aumentos. Entonces, vamos a realizar toda esta vuelta con aumentos. Y al finalizar esta vuelta número 2, vamos a tener un total de 10 puntos bajos. Listo. Finalizada esta vuelta número 2, nos vamos para la vuelta número 3. En la 3, de la 3 a la 10, de la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a tejer punto por punto los 10 puntos bajos. Nos vemos ahí entonces. Bien, entonces aquí puse mi marcador de la misma hebrita. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, yo tejí otra vueltita más, 11. 11 vueltas van a tejer de 10 puntos bajos. ¿Sí? Listo. Y ahí, ahora ya empezamos para la vuelta número 12. Antes de comenzar con la vuelta número 12, vamos a rellenar un poquito con algodón. Un poquito nada más porque no queremos que los bracitos sean gordos, porque estos van a ir así.
vamos a aplanarlos firmes, así van ahí agarradito ahí su corazón. Vuelta 12, vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Vamos a tejer uno más hasta llegar a nuestro marcador. Ya estoy en el marcador y vamos a finalizar con un punto deslizado. Así. Y una cadenita para cerrar. Vamos a cortar la hebrita. Vamos a dejar un poquito larga porque con esta luego vamos a coser. Listo. Vamos a tejer, chicas y chicos, 2 piezas. Ahora, las orejas, anillo mágico, y dentro de este anillo vamos a tejer 7 puntos bajos. Jalamos el anillo. Listo, esta es la primera vuelta. No vamos para la segunda. Vamos a tejer aumentos alrededor de toda esta vuelta. Vamos a tener 14 puntos bajos, ¿sí? Aumentos en cada punto. Tenemos 7 puntos bajos en el anillo, más los aumentos. En cada uno serían 14, ¿sí? Nos vamos entonces, hay que terminar aumento. Terminada la vuelta número 2 con 14 puntos bajos alrededor, vamos a seguir con la vuelta número 3, 4 y 5. Vamos a tejer punto por punto los 14 puntos bajos. Miren aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ve? Listo. Entonces ya finalizada esta vuelta número 5, punto deslizado y cadena, y cortamos el hilo y aquí vamos a jalar para apretar. Listo. De estas orejitas también tenemos que hacer otra piecita para tener 2 de nuestro osito amoroso. Está saliendo ya nuestro osito amoroso. Ahora vamos a tejer el hociquito. También es con el hilo blanco, anillo mágico, y dentro de este anillo 6 puntos bajos. Primera vuelta. La segunda vuelta en forma de espiral, así como los bracitos, vamos a tejer aumentos. Si comenzamos con 6 haciendo aumentos, vamos a terminar con 12 puntos bajos. Ahora comenzaremos ya con la vuelta número 3 y terminamos la 2. La 3 vamos a tejer punto por punto, sin obstáculos, sin aumentos, nada, punto por punto. Entonces vamos a tener 12 puntos bajos. La vuelta número 3 y la vuelta número 4 también con 12 puntos bajos. ¿Ven? La vuelta 3 con 12 puntos bajos, y voy a dar otra vueltita más. Hasta la vuelta número 4 he tejido 12 puntos bajos, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. Ya, entonces la 3 y la 4, 12 puntos bajos. Al finalizar, un punto deslizado y una cadeneta, y dejan hebrita larga para coser. Entonces este es el hociquito. Vamos a tejer rápidamente ahora las patitas de nuestro osito amoroso.
anillo mágico. Vamos a comenzar con el color rojo. Y vamos a tejer 7 puntos bajos. Ahora nos vamos para la vuelta número 2, donde se va a tejer aumentos. Este es mi primer punto, lo voy a marcar. Y en ese mismo punto, un punto bajo. Entonces ya tengo 2 puntos bajos en un mismo punto. Uno, ¿ve? En este mismo punto, otro. Así vamos a tejer alrededor de toda la vuelta número 2 y al finalizar vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Bien, aquí antes de finalizar la vuelta número 2 con 14 puntos, me quedo con estos 2 aritos y voy a tomar el color blanco porque aquí ya hacemos el cambio. Entonces paso por esos 2 aritos. Así, de esta forma, ¿ve? Ahora la vuelta número 3 corresponde al tejido de tomar hebritas de atrás. Solamente las hebras de atrás. Seguimos tejiendo con puntos bajos, ¿ve? 1 y vamos también camuflando la hebrita que quedó. Solamente tomando las hebras de atrás vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos. Y para las siguientes vueltas vamos a continuar también con 14 puntos bajos, pero aquí ya correspondería la vuelta número 4. Entonces les explico. La vuelta número 3 con 12, la 4, 5, 6, 7, 14 puntos bajos alrededor, perdón. Dije 12, pero son 14, ¿ya? Aquí tenemos 14 puntos bajos. Vamos entonces hasta la vuelta número 7. Finalizada la vuelta número 7, nos vamos para la vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vuelta 8, la secuencia es primero un punto bajo. ¿Ve? Yo puse mi marcador de un hilito, pero ahí está el punto, hasta aquí. Un punto bajo y en el que sigue una disminución. Son tomando las hebritas de afuera por uno y por otro, el que sigue. Cojo la lazadita y paso por 2 aritos, lazadita y 2 aritos. Esa es la disminución. Vamos a repetir esta secuencia alrededor de toda esta vuelta número 8. Un punto bajo, una disminución, ¿sí? Hasta finalizar. Y antes hay que rellenar con algodón. Así. Más o menos durita, miren. Que tenga consistencia. Bien, ya se va formando nuestro osito amoroso ideal para regalar a esa persona especial o también para el día de San Valentín. Va a quedar precioso el oso amoroso. Sigamos tejiendo. Ahora lo que vamos a empezar son el tejido de la cabeza y también del cuerpo. Los dos lo vamos a tejer en color rojo. Sí, en color rojo. Comencemos. Yo sé que este osito amoroso va a hacer feliz a muchas personas. Estoy muy feliz de poder tejerlo, de poder elaborarlo para ustedes, mis seguidores. Vamos a comenzar con la cabeza, anillo mágico.
6 puntos bajos. Esta es la primera vuelta, nos vamos para la segunda, donde vamos a hacer aumentos. En ese mismo punto voy a tejer un punto bajo. Listo, al finalizar esta vuelta 2 vamos a tener 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3, la secuencia es un punto bajo y en el que sigue un aumento. Es decir, 2 puntos en un mismo punto, ¿ve? Se hace el aumento. Entonces seguimos un punto bajo, un aumento de puntos bajos. Así alrededor de toda esta vuelta número 3. Finalizada la vuelta número 3, nos vamos para la vuelta número 4, donde la secuencia va a ser 2 puntos bajos. Y yo lo voy a marcar con este mismo hilo que me quedó. 1, en el que sigue otro punto bajo, 2. Y en el que sigue un aumento. Así vamos a repetir toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 4, nos vamos para la vuelta número 5, donde la secuencia va a ser 1, en el siguiente 1, tengo 1, 2, 3 puntos bajos seguidos y en el que sigue tejeremos un aumento. Esta secuencia hay que repetirlo alrededor de toda esta vuelta. Finalizada esta vuelta número 5, nos vamos ahora para la vuelta número 6. Donde vamos a tejer la número 6 a la 12. Vamos a tejer punto por punto, que son un total de 30 puntos. Aquí ya finalicé la vuelta número 12, lo vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí está mi marcador indicándome. Listo. Para la vuelta número 13 vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos, 2, 3. 3 puntos bajos y una disminución. Así. Esta secuencia lo vamos a repetir alrededor de toda esta vuelta número 3. Finalizada esta vuelta número 13, nos vamos para la vuelta número 14, el cual consta de 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Así. Vamos a repetir esta secuencia alrededor de toda esta vuelta. Bien, aquí en esta vuelta número 14 nos vamos a detener porque vamos a coser ya el hociquito. Ahora, el hociquito vamos a tener que rellenar un poquito con algodón y también estas de aquí son de plástico y son pegables, el hociquito, la naricita. Ya yo tengo, también pueden ser de seguridad, con seguridad el que viene, pero los que yo tengo son pegables. ¿Ya? Entonces yo ya los pegué, o también pueden bordarlo, no hay problema. ¿Sí? Entonces, bien, aquí ven ustedes la marquita que dejé, esta va para atrás. Aquí. Vamos a dejar esta vuelta y colocamos ahí. Ustedes se pueden ayudar con alfileres, ya, de esta forma.
Entonces vamos a coser. Bien, ya está cosida completamente todo alrededor y vamos a colocar estos ojitos de seguridad. También pueden ser los ojitos pegables, no hay problema para este ojito. ¿Ve? Ustedes van a buscar uno que encaje siempre con el amigurumi. Los ojitos vienen de todos los tamaños. Ahí. Y aquí vamos a poner ya su brochita. Así, esas brochitas para que estén bien seguros. Por eso se llaman ojitos de seguridad. Bien, entonces aquí vamos a rellenar ahora sí. Qué precioso está quedando nuestro osito amoroso. Aquí vamos a continuar tejiendo y cerrando ya la cabecita. Para la vuelta número 15, aquí está mi marcador. La vuelta 15, un punto bajo. Ya se va haciendo más pequeña el orificio aquí en el centro, pero no imposible para poder tejerlo. Y una disminución, ¿sí? Esta secuencia lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. Miren, ya más pequeña cada vez para cerrar completamente. Ahora vamos a hacer la última vueltita, que es la número 16, y vamos a tejer disminuciones. Toda esta vuelta la vamos a tejer con disminuciones. Sí, en total vamos a hacer 6 disminuciones y vamos a cerrar completamente. Miren, así les tiene que quedar. Ahora sí, tomamos las hebritas de afuera. Listo. Así estaríamos terminando ya con la cabecita. Ahora vamos a comenzar con el cuerpo de nuestro osito amoroso. Anillo mágico. Y siempre levantamos una cadenita. Esta cadena no cuenta, simplemente es para cerrar nuestro anillo. Y dentro vamos a tejer 6 puntos bajos. Esta es la primera vuelta. Nos vamos para la segunda, donde vamos a tejer aumentos. Ahora nos vamos para la vuelta número 3. La secuencia es un punto bajo y un aumento. Es decir, 2 en 1. 2 puntos. Estamos tejiendo en un punto, entonces se aumenta. Esta secuencia la vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Ahora comenzaremos con la vuelta número 4, donde la secuencia es 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto un aumento. Esta secuencia la repetiremos toda la vuelta. Bien, finalizada esta vuelta número 4, aquí tenemos 24 puntos bajos. Ahora nos vamos para la vuelta número 5. De las 5 hasta la 10 vamos a tejer punto por punto sin interrupciones los 24 puntos bajos, ¿sí? Nos vemos entonces. Muy bien, ya finalicé la vuelta número 10. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ve? La vuelta 10 finalizada. Nos vamos para la vuelta número 11, donde vamos a tejer
3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos, y aquí vamos a comenzar ya con disminuciones y una disminución. ¿Ve? 3 puntos separados y una disminución. Lo mismo vamos a repetir aquí toda esta vuelta. Bien, y finalizamos con 4 puntos separados. ¿Ve? Aquí tengo 3 y me sobra un espacio. Ahí vamos a tejer un punto más. Entonces 4 puntos separados. Iniciamos la vuelta 12 y vamos a tejer punto por punto sin dificultad toda esta vuelta, sin disminuciones ni nada, así, punto por punto, ¿sí? Bien, seguimos tejiendo. Ahora iniciamos la vuelta número 13. Vamos a tejer 3 puntos separados, 1, 2 y 3 puntos separados y una disminución, así, de esta forma. Vamos a repetir toda esta vuelta. Bien, finalicé la vuelta número 13. Ahora vamos a tejer la vuelta 14 y 15. Vamos a tejer punto por punto, ¿sí? Punto por punto, igual que hicimos en la vuelta número 12, punto por punto, sin dificultad ni nada. Estas dos vueltas, bueno, a veces mi bebé, mi pequeño, me acompaña aquí en el tejido. Le habrán escuchado su vocecita ahí llamándome. Bueno, ahora sí seguimos. Vamos a tejer la vuelta número 16, ¿ya? Pero antes también ya tienen que rellenar con algodón. Miren cómo está quedando, ¿ve? El cuerpito de nuestros amoros. Aquí está mi marcador. Van a ver ustedes que es fácil de distinguir, pero también es importante, si es que no lo pueden distinguir así, usar el marcador. Vamos con la vuelta número 16, donde vamos a tejer 2 puntos seguidos, 1, 2 y una disminución. Así, este cuerpito se va a ir cerrando. Entonces, esta secuencia hay que repetir toda esta vuelta. Ahora viene la vuelta 17. Retiro el marcador. Vamos a tejer punto por punto sin dificultad hasta terminar toda esta vuelta. Continuemos entonces aquí ya para cerrar esta vuelta número 17 con un punto deslizado y una cadenita. Cortamos el hilo y vamos a rellenar un poco más. Ahora vamos a coser aquí la cabeza con el cuerpo. Estas de acá siempre van para atrás, van a hacer la espalda, entonces así.
Miren, ya tengo al oso amoroso terminado. Lo que tienen que hacer ustedes es darle unas puntaditas aquí para que el oso amoroso pueda coger su corazón, así de esta forma, y ya estaríamos terminando. Yo les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan ir a tejer también este precioso corazón, que está de verdad precioso y es exacto para nuestro oso amoroso. Mírenme, ya están todas las partes cosidas respectivamente en su lugar. Entonces yo te animo a que lo puedas tejer, a que puedas vender, a que puedas regalar o también para alguien especial. Entonces les dejo aquí el patrón gratis para ustedes, mis seguidores, paso a paso.